La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos dedicar este espacio al análisis de la situación de un sector muy importante en el desarrollo del país, que le está generando recursos, pago de impuestos, utilidades, como es el sector minero. A propósito de esto, analizar los acuerdos del gobierno con la dirigencia indígena y cómo generar seguridad jurídica en el sector. Quisiera partir de parte de los acuerdos que tienen que ver también con los recursos no renovables, entre ellos el petróleo y la minería, en donde en los acuerdos en la Mesa de Energía y Recursos Naturales se ha puesto, por ejemplo, moratoria de 1 año hasta contar con su normativa de consulta previa en 15 bloques petroleros. No se otorgarán títulos mineros hasta contar con normativa de consulta previa. No se otorgarán licencias ambientales hasta contar con normativa de consulta ambiental. Revisión de la propuesta legal a la consulta ambiental. Levantamiento del proyecto de la ley de consulta previa libre e informada. Reforma a la ley de hidrocarburos y la ley de minería, evaluación integral de expedientes mineros e hidrocarburíferos y revisión en mesa técnica conjunta de pasivos ambientales. Con este antecedente, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de este programa. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Fernando Benalcázar, experto y ex viceministro de Minas, y el ingeniero Olger Parra, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas de la SUAY. Vamos a iniciar el programa de inmediato, luego de la siguiente pausa. La bienvenida a nuestra invitada e invitados, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, Fernando Benalcázar, experto y ex viceministro de Minas, y Olger Parra, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas del Azuay. El tema, los desafíos del sector minero, los acuerdos del gobierno con la dirigencia indígena y cómo generar seguridad jurídica en el sector y en el país. Quisiera empezar con la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva. ¿Cuál es la situación que vive el sector minero con estos antecedentes que hemos puesto? Partiendo de un hecho, hace poco revisábamos la revista Ecos que da cuenta de las 500 grandes empresas del país y hay empresas vinculadas al sector minero que han generado grandes utilidades y también pago de impuestos al servicio de rentas internas. Es decir, una situación que demuestra lo que está pasando y para ello hay que generar seguridad jurídica y dar certezas en la tarea de la explotación minera en el país. Muy buen día a María Eulalia Silva. Miguel, encantada de estar en este espacio. Saludos a su audiencia, saludos a Fernando, a Olger, mis contertulios en esta mañana. Hay una suerte de circunstancias paralelas. Yo creo que lo sucedido en las mesas de diálogo, que de diálogo no tuvieron mucho, pero lo sucedido en las mesas de diálogo sin duda alguna no es una buena señal que el Ecuador está enviando a los mercados internacionales. Pero esa es una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda
y a mí, en lo personal, esta industria no deja de sorprenderme. Es una industria tremendamente fuerte, tremendamente resiliente, porque mientras todo esto está sucediendo, la minería se está posicionando cada vez más como el futuro de este país. Efectivamente, entre las 7 empresas que más contribuyen con impuestos están las 2 minas industriales. Este año nos aprestamos a terminar con más de 3.000 millones de dólares de exportaciones. Eso nos ubica ya en prácticamente el tercer sitial del ranking de exportaciones y apenas con 2 minas industriales operando. La pregunta es, ¿cómo será esto cuando tengamos 6 minas o 10 minas? Pero hay números, Miguel, que a mí personalmente me conmueven, porque yo creo que este es el fin último de esta industria. De las 24 provincias que tiene el Ecuador, estos son datos fresquitos, los reveló el INEC la semana pasada. De las 24 provincias que tiene el Ecuador, Zamora Chinchipe es la provincia donde más se ha reducido la pobreza. En apenas 2 años se redujo 13 puntos. ¿Qué pasó en 2 años? La respuesta tiene nombre y apellido: minería industrial. En las 2 empresas que usted ha citado, entre las más importantes en el desarrollo económico, en el pago de impuestos, demuestra, señora presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, que si esto genera seguridad jurídica, da certezas, pudiera crecer aún más. Hay un gran potencial en el sector minero. Sin duda, Miguel. Un estudio levantado a finales del año pasado y presentado a principios de 2022 por el grupo Spurrier determina que tan solo si vemos a los 12 proyectos más avanzados, entre los cuales se cuentan ya las 2 minas en operación, pero si solamente se toman esos 12 proyectos más avanzados, y se prevé un futuro en donde todos entren a producción, se estaría hablando, Miguel, de más de 44.000 millones de dólares que generarían tan solo esos 12 proyectos si llegasen todos a ser minas. 44.000 millones de dólares que entrarían al Estado en virtud de impuestos. Entonces, creo que la pregunta está más que contestada. Ahí están los beneficios. Que entre ese dinero al Estado significa muchísimos más hospitales. Si solamente hacemos una comparación, un hospital puede costar 5 millones de dólares. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas escuelas se generarían con todo eso? Bienvenido al ingeniero Fernando Benalcázar, experto y ex viceministro de Minas. Un primer comentario respecto de la situación del sector minero, con estos antecedentes que nos ha descrito la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, y luego para pasar al análisis de lo que había señalado parte de los acuerdos del gobierno con el sector indígena, que pudiera preocupar, al menos generar incertidumbre de no darse certezas en el sector minero. Muy buen día a Fernando Benalcázar. Buenos días, Miguel. Buenos días, María Eulalia. Olga, qué gusto estar con ustedes y en especial un saludo a toda su audiencia. Miguel, creo que este programa es más que oportuno en medio de una situación y unas circunstancias muy especiales en las que yo creo que el resultado de la Mesa 5 ha sido un retroceso terrible para el sector minero. El sector minero venía en una etapa de ejecución de proyectos mineros que se convirtieron en 2 minas en el año 2019. En julio y noviembre de ese año arrancaron lo que hoy es la mina Fruta del Norte y la mina Mirador. Y hoy día estamos en un proceso, gracias al diálogo que el gobierno en términos generales lo cita como muy exitoso, de reflexión sobre la actividad minera. Y esa reflexión lo pongo entre comillas. Entiéndase que un porcentaje de la población que representa por autodeterminación un 7 al 8%, busca a través de los acuerdos de esa mesa de diálogo
entrar en procesos de revisión, como ellos lo llaman, mediante una mesa técnica de evaluación vinculante. Y en el sector minero, puntual y específicamente, y me van a disculpar que lo lea para no equivocarme, hablan de que a la forma como se va a poder operativizar el acuerdo de paz y al menos 2 proyectos de minería industrial a gran escala en curso y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba. Creo que esta introducción es muy clara y no para contrarrestar los números muy positivos y que cabe resaltar proyectados a 30 años, hacia el año 2051, mucho más realistas, mucho más fuertes que aquel que el Plan Nacional de Desarrollo proyectado al 2030 ponía. Si hablamos de 44.400 millones de dólares en esos 30 años versus los 6.800 que hablábamos desde el 2030, es muy prometedor. Pero para llegar a eso, necesitamos una seguridad jurídica. Seguridad jurídica que el día de hoy se ha visto tan comprometida que el riesgo país al día siguiente del paro subió de 870 a 1.600 y pico. Y a medida que llega y se pronuncia con bombos y platillos del viernes pasado, 14 de octubre, que se ha firmado el acta final y hay más de 200 acuerdos con el grupo indígena de este país representado por 3 organizaciones, vuelve a subir casi a 2.000, 1.970 y pico. Entonces, para mí es preocupante y creo que busco poner el toque de realidad en el cual nosotros vemos que ese énfasis con los resultados que el SRI y su director puso en evidencia hace un par de días, el sector minero ha crecido 30%. Es verdad, los resultados que María Eulalia hace referencia de las provincias del país, Zamora Chinchipe es el mayor beneficiario. Pero para no confundir a la audiencia, mi estimado Miguel, eso es lo que veníamos haciendo en la etapa de ejecución desde el 2019, resultado de años previos, y que llegamos al punto en el cual estamos en el 2020, 21 y 22 cosechando lo sembrado. Yo hago la pregunta final y con eso cierro mi primera intervención. ¿Debería el Ministerio de Energía y Minas y su titular transparentar la verdadera situación hacia el 2020-23? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planes tienen? Si ahora con la ejecución de 5 acuerdos en el sector minero que dependen de tener una ley de consulta previa libre e informada, que haciendo paréntesis, no es un proceso fácil, lo viví. La Asamblea Nacional y sus intereses son muy diferentes y tener una ley durante el periodo que tome crearla y aprobarla ha llevado a una moratoria petrolera y no, como el ministro dice, no hay moratoria en minas, pero no vamos a hacer ninguna registro y concesión nueva ni nada hasta que haya la ley de consulta previa. ¿Cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer en el 23 y comienzos del 24 hasta que tengamos la ley y podamos retomar el sector minero y su crecimiento? Un tema complejo, por cierto. Quiero dar la bienvenida al presidente del Colegio de Ingenieros de Minas de la SUAY, ingeniero Olger Parra, con toda su experiencia. Además, él conoce directamente el tema legal y en el austro ecuatoriano precisamente las acciones que ha habido antimineras e incluso la consulta que hubo en Cuenca y el proyecto Loma Larga del que también queremos hablar. ¿Cómo ve esta situación con este entorno, ingeniero Olger Parra? Muy buen día. Gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación, a toda la audiencia que nos escucha y a los amigos panelistas. En realidad, una serie de hechos que se han venido dando en el austro del país y que de alguna manera están influyendo también en el resto de provincias, porque estos hechos, de la misma manera que se dieron en la provincia de la SUAY, pueden darse en otras provincias. Y es verdad, el año pasado, en el año 2021, el mes de febrero, tuvimos que participar como Colegio de Ingenieros, Geólogos y Minas de la SUAY en una consulta popular. Resultado de esta consulta popular para el colegio y desde el punto de vista de varios sectores involucrados en la parte minera fue bastante favorable porque el porcentaje que adquirimos
realmente fue muy interesante. En relación a las estadísticas que se manejan a nivel internacional, fue un hecho histórico y luchando con todo un aparato burocrático como es la empresa Etapa, perteneciente al municipio de Cuenca, el mismo municipio de Cuenca, en donde invirtieron grandes cantidades de dinero, millones de dólares para el tema de la consulta previa, para el tema de la consulta popular, perdón. Sin embargo, a raíz de ese hecho, se han producido una serie de acciones de protección. Resultado de ello, hemos tenido también ejemplo en Río Blanco. Se dio también una acción de protección en el año 2018. 2018, esta acción de protección, resultado final, ¿cuál fue? La invasión que tenemos este momento en este proyecto. En días pasados se habrán enterado a través de los medios de comunicación que se han dado inclusive agresiones, no solamente verbales, agresiones físicas, sino también incluyendo armas de fuego. Hay personas heridas, hay personas detenidas. También se han dado en todos estos lapsos de tiempo vehículos incendiados, gente agredida de una u otra manera. Y la minería ilegal ha tomado fuerza a tal punto que este proyecto se encuentra invadido de una manera ilegal. Las autoridades de turno, desde el gobierno de Moreno hasta la presente fecha, no han logrado poner orden en este sector. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿de qué seguridad jurídica se puede hablar a nivel nacional? ¿De qué seguridad jurídica se puede hablar para que venga la inversión externa? Si acabamos de pasar en días pasados, el viernes 14 de este mes, una acción de protección que fue la apelación, resultado de la primera etapa del proyecto Loma Larga. Este proyecto también está en riesgo, está en juego. ¿Por qué? Porque estamos a la espera del resultado final, del desenlace que pueda darse de la resolución que tome este tribunal que tomó a cargo la semana pasada. Estos hechos que se dan y que violan, porque aquí existe una violación en contra de los derechos mineros, existe una violación expresa en contra de la actividad, una violación en contra de la Constitución que permite la inversión de recursos, que permite el libre derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajar. Sin embargo, para que se den este tipo de hechos, no existe una personería jurídica activa para que de una manera la demanda que se ha presentado, los accionantes a través del señor Yacu Pérez, tenga validez. Tampoco no existen daños en este momento que puedan ser verificados. ¿Por qué? Para presentar la acción de protección se requiere necesariamente de que sean hechos ya dados. ¿Cuál daño? ¿Qué violación de derechos existen? ¿Qué violación contra la naturaleza? ¿Qué violación contra derechos de las personas existe? No existe. Se habla únicamente de probabilidades, de que a futuro podría darse, que a futuro la contaminación. Ahora ya se han inventado el tema del arsénico, que el arsénico va a contaminar las aguas, cuando la empresa ha manifestado que los trabajos que se van a realizar a través de la extracción de los sulfuros, todos los sulfuros se extraen y se llevan a través de concentrados. Es decir, aquí en el país no queda absolutamente un solo gramo de concentrados de sulfuros para que ya se maneje esta hipótesis. He leído el día de ayer un artículo de un periódico del doctor Carlos Castro en el que ya habla de la contaminación del arsénico. Además, en este lugar no existen comunidades indígenas. Se ha demostrado antropológicamente que no existen, no han existido en estos páramos y a través de esto pues se quiere implementar también el tema de la consulta previa. Gracias. Estos hechos, ¿cuánto afectan a la certidumbre, ingeniero Parra, que debiera haber en un sector tan boyante que se está proyectando en el país? La afección es tan alta y tan grande a nivel internacional que había tenido la oportunidad de conversar en días pasados con la señora agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos que visitó la ciudad de Cuenca y había una preocupación muy importante porque una inversión para un proyecto hidroeléctrico, porque para la minería se requiere energía,
Sin energía no puede haber desarrollo minero, es imposible. Y esa energía tiene que ser una energía barata para que el país sea atractivo. Mientras tanto, tenemos una energía en dólares bastante alta comparado con los países vecinos. Entonces, la preocupación de la señora agregada, y con mucha razón, decía, el proyecto que se encuentra en este momento para complementar los proyectos en cascada en la cuenca del río Paute, el proyecto Cardenillo, con una inversión de $1.500 millones, se fue al piso. ¿Por qué? Porque la inversión norteamericana, más una empresa constructora que ya había seleccionado este inversionista norteamericano de origen italiana, la empresa constructora, se fue al piso, debido justamente a que gracias al paro indígena, que no pudo controlar el gobierno, que no pudo evitar este paro, esa inversión se fue a pique. Ha afectado tanto a la economía de la provincia, porque La Suay es una provincia deprimida económicamente, con su escasa y poca industria, no es suficiente, por eso es la gran migración de esta provincia. Esta provincia es una que quizá estadísticamente a nivel de país debe ser una de las más altas, la migración hacia el extranjero en busca de mejores días, cuando aprovechando estos proyectos, aprovechando estos recursos, muy bien podría quedarse toda esa gente y mano de obra calificada, que es lo peor, mano de obra calificada en la que el país ha invertido ingentes cantidades de dinero en educarse y en preparar a esta gente. Esa mano de obra se nos está yendo. ¿Por qué? Porque no existe seguridad, no existen proyectos, no existe ninguna actividad, por lo menos de lo que yo he visto en el trayecto de este gobierno, hasta el momento no hemos logrado ver un proyecto macro que se desarrolle y que vaya en beneficio de la provincia y del país. Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, ¿qué es lo que más les preocupa al sector luego de estos 218 acuerdos, varios de los cuales, al menos 10 acuerdos en el sector energía y recursos naturales, en donde precisamente también consta el trabajo y la explotación minera, como la aprobación de la ley de consulta previa, libre e informada? ¿Qué es lo que más les preocupa? Varias cosas, Miguel. Estas mesas no pueden convertirse en un estado paralelo, donde se juzgue, se emita leyes, se reforman leyes. O sea, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Para eso tenemos un poder legislativo para crear y reformar normas, tenemos un poder judicial para juzgar. Existen distintas instancias en el Ejecutivo para controlar, pero ahora resulta que las mesas de diálogo y las mesas técnicas podrían terminar siendo un estado paralelo en donde, pues, por la representatividad de un grupo, se somete el estado entero. Creo que esa es la primera preocupación. Sin duda alguna, la consulta previa es una deuda que se tiene desde hace muchos años. Ya la prevé la Constitución de 2008 y la Ley de Minería del 2009. También ahora hay la necesidad desde hace un año de la normativa de consulta ambiental. Sin embargo, creo que estas mesas pueden ser un foro de discusión, pero no pueden ser quienes determinen la normativa. Este es un tema técnico y como técnicos nosotros pedimos y solicitamos estar presentes en esas mesas. Unas mesas que, es nuestra aspiración, saquen un proyecto, pero no que ese proyecto pueda ser discutido y pasar, por supuesto, por todos los procesos de producción legislativa que prevé la Constitución. No solo el tema, María Eulalia, de la preparación, como dice el acuerdo, levantamiento del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, sino también el que se establezca una moratoria de un año hasta contar con normativa, esta normativa en 15 bloques petroleros, pero también que no se otorgarán títulos mineros hasta contar con esta normativa. Esto, de alguna manera, no puede paralizar el libre trabajo que vienen desarrollando algunas empresas. Por supuesto, Miguel, en la minería industrial que prevé una serie de fases, se requiere una licencia ambiental para cada una de esas fases. Inclusive esas fases tienen plazos perentorios, de tal manera que, pues,
estamos ante una situación bien complicada. Creo que es el momento en el que el gobierno nacional debe precautelar la institucionalidad y también trabajar con celeridad para que no haya una denegación de ley. Esta es una industria legítima, esta es una industria que está generando una serie de beneficios para el Ecuador. Se ha dicho muchas veces, bienvenidos al Ecuador. Es un lugar para invertir, es un lugar abierto a los negocios. Bueno, es el momento de defender lo dicho, ¿no? No, si hay algo que ahuyenta la inversión extranjera, eso es la inseguridad jurídica. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿qué es lo que más le preocupa a usted dentro de estos acuerdos gobierno-sector indígena y que incide en la explotación petrolera y minera? Dos aspectos es lo que más me preocupa. El primero es que de alguna manera este gobierno se va en contra de la propia constitución del país cuando se olvida o relega que en su artículo 313 establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, controlar y gestionar los recursos asociados a sectores estratégicos. Hoy día, un grupo pequeño de la población, equivalente al 7-8%, ha llegado a poner en una situación al Estado, a través del gobierno de turno, que se puede cogobernar de alguna manera. No me gusta el término, pero cuando se dan alcances y se aceptan acuerdos en el cual estos grupos formalmente van más allá de la competencia única del Estado en estos recursos naturales no renovables, que también el 261 literal 11, numeral 11 lo establece. Quieren decirnos qué hacer y no hacer. Y cuando hablamos de la creación de mesas técnicas vinculantes, el vinculante me asusta, porque el vinculante implica que se haga y punto. Para tomar la forma de contratos existentes de las dos minas a gran escala, o tomar la forma de evaluar 21 proyectos de exploración, entre esos las 3 potenciales minas. Con certeza, creo que 2 de ellas pueden convertirse en mina en los próximos 2 años. Otra seguirá enfrentando la situación política y oposición radical de la provincia. Pero, ¿cómo es posible que queramos en este punto, en medio de esta inseguridad jurídica total que han creado, decir que vamos a tener una mesa técnica en donde están los ministros del ramo, donde vamos a tener Fiscalía General, donde vamos a tener al Consejo de la Judicatura, donde vamos a tener inclusive a Naciones Unidas o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la conferencia episcopal será la encargada de buscar la forma de que todos participen coherentemente? ¿Qué es esto? ¿Qué seguridad jurídica hablamos? Los señores de Fruta del Norte invirtieron 2.000 millones. Los señores de Mina Mirador invirtieron 2.600 millones. Que hoy día les vamos a decir, porque los señores de esta mesa de diálogo se han llegado a un acuerdo con el gobierno, eventualmente, más allá de la transparencia, porque yo sí soy fiel creyente de que debe haber transparencia en los contratos, pero no creo que en este punto, por el histórico vivido como lo describió el presidente del Colegio de Ingenieros y los históricos que hay en este país, va a ser una transparencia pulcra y nítida. Estamos queriendo buscar las costuras. Y cuando encontremos alguna costura que esté mal, queremos parar este país. Ya lo dijimos hace un poco. Estamos hablando con números conservadores, 2.700 millones de dólares de exportación. En el 2020, cuando vimos las primeras exportaciones asociadas a ese 70% que viene de las 2 minas a gran escala, y triplicamos las exportaciones del 2019, decíamos, wow, el país va muy bien encaminado. No podemos poner una cáscara de plátano a este sector. Y para concluir esta segunda intervención, yo creo que se ha comprometido todo ese trabajo excepcional que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, al inicio de su gestión, cuando fue embajador público
para atraer las inversiones a este país. Se llenan la boca el día de hoy aún diciendo que hay 30.000 millones de dólares de inversión que vienen al Ecuador y de esos 10.800 de minería. Cuando después de esto, cuando después de haber puesto formalmente un decreto ejecutivo con un plan de acción para el sector minero que reconocía la política pública existente y un plan de desarrollo del sector minero al 2020-2030 a través del decreto ejecutivo 151. El mismo día que firman el acuerdo de paz, el 30 de junio, sacan un segundo decreto ejecutivo, el 468, y prácticamente le meten una estocada a la minería de este país, que se ratifica en la firma del 9 de septiembre de este acuerdo entre las partes de la mesa número 5. Ingeniero Olger Parra, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de su experiencia, de lo que ha vivido en el austro ecuatoriano, en Cuenca, en la provincia de La Suay, respecto de estos acuerdos con el sector indígena? Comparto plenamente la inquietud que manifiesta el ingeniero Fernando Benalcázar. El tema de la inseguridad jurídica que nos preocupa acá en la región y pienso que en el país en general es que nada está seguro en el país. Ningún proyecto, los proyectos que están actualmente funcionando, que el Estado ecuatoriano ha firmado contratos, que hay de por medio garantías, tampoco están seguros, porque cualquier momento, cualquier movimiento puede levantarse, todos estos grupos antagónicos en contra de las actividades ya existentes, peor aún las que vienen en camino. Y como manejan una estrategia que la hemos logrado determinar, ¿cuál es la estrategia que utilizan? Dejar que todos los proyectos se desarrollen, dejar que todos los proyectos lleguen a una fase final. Cuando ya se anuncia que va a ser mina, en ese momento vienen las paralizaciones y vienen las famosas, entre comillas, acciones de protección. Acciones de protección que hablan que a futuro se va a cometer, que admiten que este momento en el proyecto Loma Larga, ejemplo, no existe absolutamente ninguna afección de ninguna naturaleza, que no se ha violado ningún derecho, lo admiten en las respectivas audiencias que se han dado. Sin embargo, los amigos curiae que presentaron el día viernes fue algo curioso. Hablan y dicen que a futuro, entonces ya la acción de protección no puede prever a futuro. Es como la ley cuando dice no violare, no matare, que hace una previsión y sobre eso sanciona cuando se cometa el delito. Este momento solamente hablan de expectativas y no se puede arriesgar la seguridad jurídica del país sobre expectativas de lo que se va a cometer o de lo que se va a suceder, porque son hechos que pueden no suceder absolutamente nunca, que son solamente amenazas y bajo esos parámetros al país le ponen en un grave riesgo de inversión. No solamente en el ámbito minero, no solamente en el ámbito petrolero, sino cualquier tipo de inversión que llegue al país, cualquier industria, cualquier fábrica que se piense instalar en el país, encuentra problemas. ¿Por qué? Porque aquí viene también el tema del uso del suelo, el famoso permiso de suelo que ha sufrido una discriminación total y los industriales, ejemplo, en nuestra provincia, en la ciudad de Cuenca, prefieren irse a invertir en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, que invertir en la propia provincia. ¿Por qué? Porque el tema de uso de suelo, políticamente, es que este es un tema político, no es un tema técnico que se manejan en las famosas mesas de diálogo que están en este momento, es un tema político, aquí se están hablando y transando temas políticos y no temas realmente de desarrollo que interesen al país. Yo no veo en ninguno de estos acuerdos que son graves, gravísimos para el desarrollo de la economía del país y de todos los sectores, no solamente de los que estamos tocando en este momento, sino en general el riesgo es inmenso. De ahí acá la pregunta, ¿qué inversión seria, grande, de miles de millones de dólares ha llegado al país últimamente en los últimos años? No ha llegado nada en absoluto, a excepción de estos proyectos que ya estuvieron firmados, de estos proyectos que ya estuvieron en marcha y que por ello no significa que cualquier momento sufran paralizaciones, que haya un levantamiento en cualquier vía del país y no se permitan las exportaciones de concentrados. Los riesgos existen, están latentes, están permanentes. Esa es la parte que yo le veo con mucha preocupación y que el Estado central
y el señor presidente a la cabeza debe ya tomar decisiones muy firmes. ¿Y cómo puede, pues, legislarse mediante acuerdos? ¿Cómo puede irse sobre las leyes, ley de minería, ley ambiental, contra artículos que están en la Constitución? Aquí todo lo que han hecho es inconstitucional, completamente. No hay una sola de las actividades que han realizado y que han firmado en estas mesas de diálogo que sea constitucional. No se puede trabajar en un país donde que no existan las garantías necesarias, jamás llegará la inversión. Bien se dice que el dinero no tiene fronteras. El dinero va a los países en donde se existan garantías desde el inicio hasta el final de una actividad o de una operación. Por ello, lo importante de afrontar de manera técnica más que política, porque sabemos que este país en ese sentido ha sido muy vapuleado, muy golpeado. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos. ¿Qué hacer y cómo hacer frente a este panorama a fin de preservar a un sector en desarrollo como el sector minero? Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. El tema de hoy, los desafíos del sector minero, los acuerdos del gobierno a los que llegara con la dirigencia indígena y cómo generar certeza, seguridad jurídica en el sector para el bien del desarrollo del Ecuador. Participan la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, el experto y ex viceministro de Minas, ingeniero Fernando Bedalcázar, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas del Azuay, ingeniero Olger Parra. ¿Qué debiera hacerse, María Eulalia, para afrontar, asumir con responsabilidad y que no se vea más afectado el sector minero, como decíamos al comienzo, que está generando recursos, desarrollo, fuentes de empleo? Por cierto, con todos las licencias y los controles que debe haber, especialmente licencia medioambiental. Así es, Miguel, se están haciendo bien las cosas. No es justo, esta industria no merece la persecución que tiene. ¿Qué se debe hacer? Obviamente se debe, creo que hay muchas oportunidades para apoyar a la industria. Número uno, agilitar el tema de permisología, que sigue estando lento. Número dos, levantar la normativa de consulta previa con la participación del sector. También la normativa de consulta ambiental con la participación del sector. Entendemos perfectamente que en este momento hay una serie de retos políticos. Tenemos una asamblea que realmente no ha estado precisamente destacada por la producción legislativa. Un dato que se reveló al cumplir el año de ejercicio de esta asamblea revelaba que de las 86 leyes que debían tratarse, apenas se han expedido 6. Definitivamente es una asamblea con limitaciones para seguir adelante en la producción legislativa. Pero creemos también que no solamente los desafíos están a nivel de leyes, sino también a nivel de normativa secundaria. Creemos que la política minera no solamente tiene que comprometer al Ejecutivo, sino a todo el Estado ecuatoriano. Aquí un llamado a las autoridades legislativas, a las autoridades judiciales, para que y también para los movimientos indígenas, para que todo ese ímpetu y ese esfuerzo que destinan a perseguir a la minería responsable, canalicen contra el verdadero enemigo, que es la minería ilegal. A mí me gustaría saber qué iniciativas tiene las mesas de diálogo, el movimiento indígena, los asambleístas que se oponen a la industria minera. ¿Qué iniciativas tienen para paliar un azote? Miguel, es un azote la minería ilegal. ¿Por qué no se canalizan todos esos esfuerzos hacia el verdadero enemigo? Creo que son algunas de
de las iniciativas que podrían venir desde el mismo Estado ecuatoriano para apoyar una minería responsable y para detener el azote de la minería ilegal. Ingeniero Fernando Balcázar, ¿cómo afrontar este problema que no ha sido resuelto, el de la minería ilegal? Ok, hablemos brevemente de la minería ilegal, pero yo quisiera complementar algo a lo que dijo la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. El tema de la minería ilegal no es de ahora, el tema de la minería ilegal se arrastra por décadas en este país. Hoy día está muy, pero muy bien estructurado, financiado y atado a actividades del mismo calibre de ilegalidad, cuanto el día de hoy es más fácil transportar un pequeño lingote de oro que grandes cantidades de dinero en efectivo que se dañan. El país, como ya he dicho en varias entrevistas, 21 de las 23 provincias del país están contaminadas por la minería ilegal. El Ecuador, a través de su gobierno de turno, y no de este gobierno, también de los gobiernos de los que yo fui parte y los anteriores, desde el 2010 se creó una comisión especial para el control de la minería ilegal como posible mecanismo para atacar un acto 100% ilegal que no tiene nada que ver con la minería estructurada ilegal del país, pero que sí afecta porque no genera $1 al Estado, genera infinidad de delitos convexos y por otro lado, tenemos provincias al momento como Zamora Chinchipe afectadas, pero no se puede comparar como está Morona Santiago, en donde el involucramiento hasta de las comunidades ancestrales y las etnias permiten llegar a tener más de 250 retroexcavadoras operando regularmente y nadie puede intervenir ni entrar en esa zona, que por coincidencia uno de los grandes proyectos de cobre del país, uno de los grandes prospectos, está en esa provincia. El tema, creo yo, que cae en la misma situación de descontrol e ingobernabilidad. En alguna declaración pública lo dije, solo podrá combatirse la minería ilegal en este país cuando la minería ilegal esté en la agenda de combate formal del gobierno, así como el gobierno declaró el combate al narcotráfico para que en minería ilegal seamos efectivos, solo de esa manera, lo que implica cientos de miles de millones de dólares que se requieren para hacerlo. El gobierno ahora anuncia hace una semana como gran cosa 31 nuevos técnicos en la Agencia de Regulación y Control Minero. Me alegro muchísimo que después de prácticamente 2 años se logre reemplazar a aquellos que tuvieron que salir en su momento y que la administración anterior no tuvo cómo obtener recursos para recontratarlos y que eran más de 70 funcionarios. Acaban de recontratar 30 para controlar minería ilegal en 21 de las 23 provincias continentales es, para mí, un sueño. Y solo para completar mi tercera intervención, complementando lo que decía la presidenta de la Cámara, sí creo que el rol técnico en lo que serían las mesas que se van instaurando. Ayer ya se confirmó que tenía que arrancar la mesa técnica de control de evaluación minera. La de consulta ambiental arrancó hace pocos días y la de consulta previa libre e informada arrancará el 25 de octubre. Sí se requiere la participación de quienes tenemos interés y queremos ver el futuro. Pero veamos algo aquí muy claro, Miguel, y para la audiencia y las personas que nos escuchan. El daño está hecho. No podemos ahora decir, firmamos una mesa. La estabilidad de este gobierno estaba en juego. Una cosa es estar adentro y otra cosa es verla de afuera. Esa estabilidad logró esta mesa, este acuerdo. ¿Sabe qué tiempo tomará llegar a contar con estas leyes y estos cambios? Por lo menos 1 año más. Y una vez que tengamos ese año más, o en paralelo, aprovechemos de los buenos resultados de la mina Mirador, de la mina Fruta del Norte, el impacto económico, la generación de empleo para educar e informar. No puede ser que el país viva en vilo, como lo describió el ingeniero Parra en el sur, donde tenemos ejemplos fehacientes de cómo la intervención política ha llevado a parar uno de los sectores. En esa misma provincia hay uno de los grandes proyectos futuros de cobre del Ecuador,
que se habla de una posible inversión de 2.500 millones de dólares y que el ministro del ramo también hace referencia a que algún rato entrará. ¿Usted cree que alguien puede invertir en una provincia en donde hace una semana June Field, concesionaria del proyecto o de la mina Oro Blanco, porque ya estaban en producción, ratifica su decisión de enero del 2020, un año y medio después, de proseguir con la demanda internacional por inseguridad jurídica en el Estado por 480 millones de dólares? Y que el alcalde de la ciudad de Cuenca lidera una posición radical que quiere dejar sin efecto la garantía de no ser retroactiva una consulta popular, porque hablamos de fases diferentes para el desarrollo del proyecto Loma Larga, entre otras cosas. ¿Quién va a poner $1 en esa provincia? Entonces, quisiera solo añadir ese punto complementario a la intervención de la presidenta de la Cámara. Ingeniero Parra, ¿cómo impacta estos hechos políticos por sobre los técnicos y qué debiera hacerse para rescatar la minería legal por un lado, que cumple con el pago de impuestos, respeto a las licencias ambientales, a diferencia de lo que sucede con la minería ilegal? Y esto se ha visto en el sur del país. Usted será testigo de muchos hechos. El Estado ecuatoriano invierte anualmente grandes cantidades de dinero en preparar a todos los ciudadanos, porque es un deber del Estado ecuatoriano. Y a través de la educación, ¿qué se ha logrado? Preparar una gran cantidad de técnicos y de profesionales de todas las áreas, de todas las ramas en el país, porque en un proyecto minero se requiere absolutamente de toda esta gran masa de profesionales y de mano de obra calificada. No es como la extracción petrolera, en donde se instala, se perfora, se coloca la máquina extractora, se coloca el tubo y empieza la producción de petróleo. En la minería es completamente diferente. Acá hay una dinamización de la economía y la gran cantidad, no solamente la mano de obra calificada, sino de todas las ramas de los profesionales que están en este momento en el aire. ¿Para qué estudiaron? Entonces el Estado ecuatoriano que tome una decisión, pues a través de las mesas de diálogo, que se diga aquí hay una dictadura para que no se estudie, porque las mesas de diálogo lo dicen, y que todos los profesionales que han seguido estas carreras para trabajar en estas diferentes actividades productivas se vayan a la casa o vean qué hacer. ¿Qué van a hacer con toda esta gran cantidad de profesionales? Deberían empezar cerrando las escuelas, los colegios técnicos, las universidades, porque acá en estos proyectos también se requiere de personal de mano de obra que son agrícolas. Acá se produce una gran cantidad de productos para el consumo diario. Ya hay modelos de desarrollo en Proyecto Loma Larga, que es lo que se tiene que hacer con las comunidades aledañas para que puedan abastecer de una gran cantidad de productos que son para el consumo diario. También yo estoy de acuerdo y comparto plenamente que se deben atender las legítimas defensas y aspiraciones de las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es un deber del Estado proteger, es un deber del Estado atender a todos estos grupos que en determinado momento no han recibido la debida atención, es una prioridad del Estado. Sin embargo, no significa que a través de las mesas de diálogo, yo, y te lo digo en primera persona, no me siento representado, al igual que millones de ecuatorianos. En estas mesas de diálogo, ¿en dónde están los sectores productivos de las diferentes áreas de la economía ecuatoriana, en la que participen, en la que se mire si están de acuerdo o no están de acuerdo, den sus criterios, den sus opiniones, den una lluvia de ideas al Estado ecuatoriano y a las mesas de diálogo para sacar el mejor provecho para todos los ecuatorianos? Por consiguiente, tocando el tema de la minería ilegal, alrededor de la minería ilegal están todos los males en absoluto. Narcotráfico, evasión de impuestos, evasiones tributarias, prostitución. Alrededor de la minería ilegal, lavado de dinero, lavado de activos. Existen un sinnúmero de efectos que produce la minería ilegal. El Estado ecuatoriano no se beneficia absolutamente de nada. Más bien tiene que en este momento estar preparado con los piquetes policiales para tratar de poner orden en todos estos lugares que se producen desmanes por concepto de la actividad de la minería ilegal. Ya es hora
que el señor presidente de la República, a través de las autoridades respectivas, ministros de gobierno, gobernadores de cada provincia, pongan orden. No es difícil poner orden. Si el Estado desea, lo puede hacer. Que pongan en las mesas de diálogo. ¿Por qué no aprueban también las mesas de diálogo y se diga adiós a la minería ilegal? Y desde la próxima semana, todo lo que es ilegal se combate. Aquí se tiene que eliminar también la corrupción que existe a través de la minería ilegal. Gran corrupción. ¿Cómo es que se permite, a vista y paciencia de las autoridades a nivel local y nacional, que se desarrollen estas actividades? Si no están tapadas, están a flor de tierra, es visible, se pueden ver, se pueden observar, sabemos que extraen todos los días, que se llevan a las plantas de procesamiento, absolutamente se conoce todo. Sin embargo, gran parte de estos hechos se dan por la corrupción que existe. Eso se tiene que determinar. Ingeniero Parra, y con la protección del sector político, una parte del sector político también, que se ha evidenciado. Es que en el país, licenciado y amigos panelistas, no se ha tocado una política de Estado, no existe una política de Estado que en determinado momento diga, a ver, señores ecuatorianos, y si se lleva, ¿por qué no se lleva una pregunta de estas a la consulta? La minería en 20, 30 años va a producir cifras como las que ha mencionado el ingeniero Benalcázar. De esos recursos se van a guardar para futuras generaciones tal porcentaje. Le aseguro que todos los ecuatorianos nos pronunciaríamos en mayoría y diríamos, sí, estoy de acuerdo que se extraigan estos recursos, porque aquí no se va a gastar el Estado ecuatoriano en una, en dos o en tres administraciones, sino va a ser un dinero que perdure en el tiempo para las futuras generaciones que tengan también derecho a usufructuar y a beneficiarse mediante estudios, mediante obras de infraestructura, mediante un sinnúmero de atenciones que tiene que brindar el Estado ecuatoriano a las nuevas generaciones. Yo tampoco estoy de acuerdo que los recursos que ingresan en este momento por la cuestión y exportaciones de concentrados mineros se gasten absolutamente todo. No veo una política de Estado en absoluto. Por consiguiente, todo es mediático. El gasto es para el momento. Viene el siguiente gobierno de turno y volvemos nuevamente al mismo círculo vicioso de que el Estado ecuatoriano no tiene recursos. Frente a este panorama que hemos analizado ahora, quisiera consultarles cómo enfrentar el desafío inmediato, mesas que harán el seguimiento, preocupación hasta que salga la ley de consulta previa, es decir, en este momento, ¿cuál debiera ser la prioridad para proteger al sector minero legal? Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva. La participación de la industria en esas mesas técnicas, Miguel, eso creo que es un paso muy, muy importante. También avanzar en algunas acciones que están en cancha de las autoridades. Básicamente eso. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿cuáles debieran ser las prioridades para afrontar estos desafíos que están en este momento con estas condiciones que hemos analizado hoy, el diálogo y los resultados entre el gobierno y el sector indígena y el seguimiento de estas mesas? Yo creo que lo más importante, a más de lo dicho, que es tener una participación en medio del daño ya hecho, entiéndase de las mesas de diálogo y los acuerdos, es educar y concienciar. No solo hay que esperar que el gobierno lo haga, ha demostrado que no lo hace, que no entiende y que no tiene capacidad a través del Ministerio del Ramo. Pero el sector privado, en lugar de tener iniciativas aisladas, cada uno tiende a su molino, que el proyecto X, que el proyecto Y comunican, que el proyecto Z comunican. Tienen que unirse. Creo que el rol de las cámaras es buscar una comunicación estructurada y coherente, una representación estructurada y coherente. Dejar de lado que nosotros solo somos la minería de gran escala, dejar de lado que nosotros solo somos un sector que representa a la pequeña minería, dejar de lado que somos los que representamos a tal o cual sector minero. Unir esfuerzos, ser coherentes, porque si no nos unimos en un frente común de defensa de la minería, estamos viviendo. Y uno de los puntos más importantes en esa coherencia de demostrar los resultados solo con 2 minas que han impactado y han cambiado la vida
de cientos de miles de ecuatorianos y cambiarán a futuro, es también hacer un frente común a la minería ilegal. Yo soy una persona que se ganó muchos enemigos, una persona que se ganó antipatías de aquellos a los que les pusimos el cascabel del gato, porque en minería ilegal se mueven cientos de millones de dólares. Y Buenos Aires fue un simple ejemplo. Creo que Buenos Aires es un bebé en pañales para lo que está sucediendo el día de hoy mientras hablamos en la provincia de Morona, Santiago, donde ni los militares pueden entrar. Así que creo que tenemos un rol, todos los que tenemos interés sincero por el sector, de ayudar a los que desconocen del sector y están al frente del mismo, a abrir los ojos de que tenemos un año muy fuerte, 22-23, para ver si podemos enmendar algo hacia el 2024 y que en un año y medio que les quede de gobierno, ver cómo se atraen o se retoman esas inversiones. Ingeniero Olger Parra, ¿cuál debiera ser la prioridad frente a este panorama que hemos analizado hoy y que requiere tomar correctivos a fin de generar certeza, seguridad jurídica y evitar un mayor deterioro? Aspiro como ciudadano que exista una política minera clara como primer punto, un plan de desarrollo minero a largo plazo y una unidad organizacional minera. También creo que esta gran responsabilidad para el desarrollo futuro del país en el aspecto minero y en otras actividades, porque no solamente hay que hablar de la minería, sino de otras actividades que confluyen también, que son necesarias para que se desarrolle la actividad minera, como la energética, como diferentes industrias que aportan para las construcciones de estos grandes proyectos, que los señores jueces que tienen en sus manos este momento, los señores magistrados, la gran responsabilidad histórica, rechacen la acción de protección presentada por el señor Yacu Pérez por ser completamente ilegal, por ser completamente inconstitucional. Si los señores jueces se apegan a la verdad de los hechos y no a proyecciones futuras, yo pienso que sería también un gran paso de responsabilidad para la seguridad jurídica del país de inversiones futuras. Presidente de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, ¿ustedes aspiran a participar? Porque en estos acuerdos con el sector indígena está la revisión de la propuesta legal a la consulta ambiental y el levantamiento del proyecto de la ley de consulta previa, libre e informada. Daría la impresión que esto se haría en el seguimiento entre el gobierno y el sector indígena, y un sector tan importante como el minero no debiera aportar, participar a fin de que no haya una mayor distorsión. Por supuesto, por supuesto. Insisto, esta es una industria legítima, es una industria reconocida por la Constitución, imprescindible para el mundo de hoy, pero sobre todo imprescindible para el mundo de mañana, en donde las energías limpias, que por cierto consumen un montón de minerales, serán adoptadas masivamente. Esta es la industria que le está sacando al Ecuador de la pobreza. Lo estamos viendo ya en Zamora Chinchipe. ¿Cómo es posible que haya un grupo que nos excluya? Hace un momento el ingeniero Parra decía que es un grupo que representa al 6%. Yo creería que es menos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con indígenas que están en las zonas de influencia, que trabajan también para la industria o cuyas familias están generando emprendimientos. Esos indígenas nos han dicho, nosotros no nos sentimos representados por quienes están en esas mesas de diálogo. ¿Por qué a mí, que nunca he tenido una oportunidad formal de desarrollo, me van a quitar esta alternativa? Entonces, si hay todas estas circunstancias, efectivamente, nosotros tenemos que estar ahí en esa mesa y no escondidos y a un ladito, no, con toda la legitimidad de esa representación, porque no es que queremos imponer nada, queremos además compartir las buenas experiencias que se tienen en otros lados, por ejemplo, con la implementación de consulta previa, pero también con la legítima participación de las experiencias que ya se dan, Miguel, en este país en beneficio de miles de ecuatorianos. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿qué hacer con estos puntos, entre ellos la revisión de la propuesta legal a la consulta ambiental
y la construcción del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada? ¿Debieran participar todos los sectores o solo va a ser una atención al demandante? No es justo ni lógico que porque nos tomamos las calles, porque hacemos un paro, porque comprometemos la seguridad y permitimos el vandalismo de este grupo minoritario que el señor Issa y sus asociados han liderado exitosamente hace pocos años y repetidos en el 2022, quieran cambiar el destino de este país que tiene un marco constitucional que le define al Estado como el único responsable por administrar los recursos estratégicos. Y no podemos jamás dejar de lado que solo el Estado representado a través del presidente, en este caso, puede administrar, controlar y regular. Pero también no le echemos solo la culpa al gobierno actual. No nos olvidemos que en diciembre del 2019, la segunda resolución de la Corte Constitucional le designa y le da un plazo de un año, diciembre 2019, le da un plazo de un año a la Asamblea Nacional para que emita la ley de consulta previa, libre e informada y la consulta y el marco prelegislativo requerido. ¿Por qué? No preguntamos y cuestionamos qué ha pasado con la Asamblea Nacional, por qué no se hizo eso en el gobierno anterior. En este gobierno, como dije al inicio de la presentación, les tocó bailar con la más fea, porque a este gobierno, mediante este paro, sí les toca dar un resultado en el tema de la consulta previa, libre e informada, pero tendrá que ser de manera coordinada entre la Asamblea, que es la responsable por la decisión de la Corte Constitucional, y el Ejecutivo. Entonces hay mucho que hacer y creo que hay mucho en el que la sociedad, a través de sus gremios, sus organizaciones, pueda colaborar y contribuir al daño ya hecho. Pero tampoco estoy de acuerdo, como se decía en alguna entrevista, y respeto el criterio, pero no lo comparto, de que creemos nuevas mesas, nuevos frentes, nuevas zonas de discusión. ¿Cuándo va a crecer el país si seguimos en discusiones y en mesas de todos los gremios y de todos los frentes? Hay un daño hecho. Colaboremos en enmendar lo que está comprometido y saquemos adelante este país porque, insisto, al gobierno no le va a quedar ni 2 años, menos de 1 año y medio para ver si atraemos nuevamente en el sector minero, como lo decía, venía creciendo, venía pujante desde el 2019 y hoy día entró en un régimen de reconsideremos, revisemos, reestudiemos para ver qué pasa con el futuro. Ingeniero Orgel Parra, ¿cómo asumir estos temas que hemos planteado, la revisión de la propuesta legal a la consulta ambiental y el levantamiento del proyecto de la ley de consulta previa, libre e informada? ¿Se entiende con la participación de todos los sectores, al menos quienes están haciendo minería legal? En estas mesas de diálogo en las que se van también probablemente a involucrar más sectores, que así debería ser, la participación debe ser de todos los sectores involucrados en las diferentes actividades productivas del país. No puede ser solamente el sector minero, no puede ser solamente el sector ambiental, no puede ser solamente el sector agrícola, tiene que ser absolutamente todas las actividades porque de una u otra manera afectan. Ejemplo, se está revisando el tema de los combustibles, afecta absolutamente a todas las actividades, no afecta solamente al sector indígena, no afecta solamente al sector minero. Por consiguiente, aquí la participación tiene que existir de delegaciones de todos los sectores en el país. El Estado ecuatoriano, otro aspecto que no lo está tomando en consideración es que no debe permitir ser rehén, de estos grupos políticos peligrosos. Este momento el Estado ecuatoriano se ha convertido en un rehén. No haces esto, no me das esto. Es como el niño que de una u otra manera a veces se porta malcriado en la casa. No me das esto, yo hago esto. Si no me das esto, hago lo otro. Entonces el Estado ecuatoriano yo le veo bastante riesgoso permitir ser rehén de estos pequeños grupos. Y sobre las mesas de diálogo yo le veo muy complejo. ¿Por qué? Porque el momento que se concluyan las mesas de diálogo y se lleven todas las propuestas, tiene que ir a la consulta prelegislativa, tiene que ir luego al pleno de la asamblea. Y la pregunta cabe ahí, ¿tiene el señor presidente, tiene el gobierno con todo su equipo los votos necesarios políticamente para aprobar de la manera como están considerando
Esa es la gran inquietud que me queda y que pienso que a todos los ecuatorianos, ¿qué se va a sacar de fruto o de provecho en beneficio de los ecuatorianos? ¿O solamente se van a sacar beneficios para un determinado sector? Acá los grandes beneficiados debemos ser todos los ecuatorianos. No puede ser beneficiado solamente un grupo que en este momento está liderando y que se ha tomado el diálogo con el gobierno central. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos para el cierre de este programa. Lo cierto es que este país, más allá del diálogo, que es un mecanismo para la solución de conflictos, necesita certezas, certidumbre, necesita más acciones antes que discursos para avanzar en el desarrollo y en un sector tan importante como el minero. Ojalá esto llame a la reflexión más allá de los acuerdos logrados entre el gobierno y el sector indígena. Quiero agradecer el aporte y la participación de la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, el experto y ex viceministro de Minas, ingeniero Fernando Benalcázar, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas de la SUAY, ingeniero Olger Parra. Muchas gracias por su valioso aporte en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos un feliz fin de semana. Ojalá vengan días mejores para el Ecuador. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.